Qué privilegio maravilloso me concede el Dios Todopoderoso al poder saludarte. Dios te bendiga. Deseo que todo lo que tú hagas sea prosperado por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido aquí a nuestro canal Ansias del Cielo. Mira, tengo para decirte un par de cosas bien importantes. La primera es que vamos a tener una serie de temas que nos van a aclarar, nos van a dar luz sobre este fenómeno del don de lenguas, el fenómeno del don de lenguas. Ya tú hablaste en lengua. ¿Será que todos los creyentes, todos los cristianos deben hablar en lenguas? Y pues este es un tema que muy poco se predica, muy poco se enseña en las congregaciones, en las iglesias. Y pues muchos de nuestros hermanos tienen bastantes lagunas, bastantes inquietudes, están llenos de preguntas, de cuestionamientos sobre este tema. Por eso, por la gracia de Cristo, he decidido preparar esta serie de temas para ilustrarte, para enseñarte, para explicarte, porque el enemigo de las almas en este tiempo final, justo en este don tan maravilloso que Dios le ha concedido a su pueblo, lo está mal usando, lo está mal interpretando, y muchos cristianos de diferentes denominaciones están haciendo de esto algo que Dios no dejó para hacer. Por lo tanto, es muy importante que te quedes aquí conmigo y que disfrutemos de este maravilloso tema. Déjame entonces orar y dar los primeros lineamientos de este estudio. Padre, te agradecemos esta oportunidad. Aquí estamos rogando la dirección del cielo. Gracias porque mis hermanos, mis amigos han decidido dar clic a este video para aprender, para educarse, para tener claridad en cuanto a lo que enseña tu palabra con base en este tema. Danos pues sabiduría del cielo para presentarlo y entendimiento a cada persona. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Este fenómeno del don de lenguas que vamos a observar nosotros, lo vamos a hacer desde la perspectiva bíblica, meramente de la perspectiva bíblica, claro que sí. Y pues para ello vamos a iniciar con cuatro proposiciones básicas o cuatro verdades fundamentales que tú debes conocer acerca de este tema. Mira, la primera verdad o la primera proposición es que cuando Jesús prometió que sus seguidores hablarían, entre comillas, nuevas lenguas, él se refirió básicamente a idiomas. Y pues mi segunda proposición tiene que ver con que este don de lenguas, el don de lenguas que se manifestó el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, consistió básicamente en la capacidad, escúchame bien, en la capacidad de hablar idiomas reales, sin la necesidad de estudio y con el objetivo también entonces de poder proclamar el evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. La tercera proposición que quiero mencionarte, mi amigo y mi amiga, apreciado hermano, es que el apóstol Pablo se refirió básicamente a un lenguaje angelical, solo en un sentido figurado y retórico, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en los temas que voy a ir desarrollando contigo, especialmente en este tiempo. Y pues mi cuarta y última proposición es que hablar misterios, entre comillas, se refiere a predicar el evangelio. Tú debes tener ese concepto claro. Hablar misterios se refiere a predicar el evangelio, no a emitir sonidos ininteligibles, como muchas denominaciones cristianas han interpretado y así lo están tratando de hacer ver a la gente. Sonidos, jeringonzas, palabras que tú no entiendes, ni yo tampoco. Huachamacadá, japataca palacatá. Eso no es el don de lenguas, hablar o emitir sonidos ininteligibles. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, permíteme mencionar este texto que aparece en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 2. Vamos a leer este texto extraordinario de la palabra de Dios que
pues coloca también el fundamento y nos permite adentrarnos un poquito en este primer tema que estoy tratando aquí de el don de lenguas, visto desde la perspectiva bíblica. Primera de Corintios capítulo 14, el versículo 2, dice de la siguiente manera, ojalá que coincida la versión que voy a leer aquí para con la que tú estás viendo en pantalla. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. ¿Te das cuenta? Ahora, yo quiero hacerte una pregunta a ti, una pregunta bien interesante para continuar desarrollando este tema. Y la pregunta básica es, ¿qué significa entonces interpretar las lenguas? ¿Qué significa interpretar las lenguas? Bueno, déjame leerte, voy a mencionar este texto de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Y voy a leerlo aquí en mi Biblia, Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 10. Para que tú veas, búscalo en tu Biblia, para que lo tengas también allí presente. Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 10. Dice a la letra de la siguiente manera, en esta versión que estoy leyendo, que es la versión 2000. De pronto va a diferir un poco en la que tú ves en pantalla, pero no importa, el término es el mismo. Primera de Corintios 12, 10. A otros, operación de milagros. Viene hablando de los dones que fueron repartidos a los hombres. A otros, operación de milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversidad de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Aquí está hablando de interpretación de lenguas. Pero todas estas, dice el versículo 11, pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, y reparte a cada uno según, dice, en particular como Él quiere. Entonces, déjame decirte que aquí este texto está mencionando que la interpretación de lenguas es uno de los dones del Espíritu, que el Espíritu concede al creyente. Y en Primera de Corintios 14, que más adelante vamos a referirnos a los textos puntuales, Pablo afirma en 3 versículos o en 3 oportunidades de este capítulo, me refiero específicamente al versículo 13, al versículo 27 y al versículo 28, que en su momento lo vamos a leer. Afirma que la interpretación es clave o es la clave para poder entender lo que se dice en lenguas, la interpretación, y que dicho don sea de realidad o de actualidad. Es más, no vamos a leer este texto, pero allá también en Hechos capítulo 9, versículo 36, se usa la misma palabra en el sentido de traducir, cuando dice talita, talita cum y talita, que significa dorca. Cuando tú lees allá en Hechos capítulo 9, verso 36, te lo dejo para que lo revises tú personalmente. Esto encaja perfectamente, mis hermanos, con lo que hasta ahora hemos estudiado de este don. ¿Por qué? Ya que solo se puede traducir, ¿verdad?, lenguas o idiomas, los idiomas reales. Un idioma que no es real no se puede traducir porque no tiene algunas reglas gramaticales como tal. Por lo tanto, si no es un idioma real, no se puede traducir. Pero aquí el texto nos está hablando de que es necesario la interpretación de ese mensaje, de esos idiomas. Ahora, Pablo declara sin tapujos, ¿verdad?, que no hay nadie que pueda interpretarlas, que esto no hablen el lenguaje delante de la comunidad, dice, sino en privado y para Dios, según lo que declara Primera de Corintios, capítulo 14, el verso 28. Primera de Corintios 14, 28. Mira que a la letra dice de la siguiente manera este texto, Primera de Corintios 14, 28. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces Pablo aquí habla sin tapujos, reitero, que si no hay nadie que pueda interpretarlas, que estos no hablen en las lenguas delante de la comunidad,
sino más vale en privado y para con Dios, es lo que está diciendo el texto acá. Ahora, de hecho, en 1 Corintios capítulo 14, pues ese texto es base que tiene allí. No vamos a leer esos versículos, pero a partir del versículo 26 hasta el versículo 40, trata básicamente, mis amados hermanos, sobre el orden en el culto, el orden en la iglesia. De nuevo, entonces nos encontramos algunos cristianos que son los que resaltan tanto el don de lenguas, que harían bien en recordar este tipo de este grupo de creyentes, ¿verdad? Que resaltan tanto el don de lenguas, que Dios es un Dios de paz y no de confusión. Por lo tanto, si en la iglesia no existe ese orden y cada uno empieza a hablar, ¿verdad?, como algunos piensan, se va a generar un orden, un desorden, una confusión, un caos. Y realmente Dios, dice el texto bíblico allí, que Dios es un Dios de paz y no de confusión. Y pues en el versículo 40 de 1 Corintios 14 tú te vas a encontrar con una declaración ampliamente conocida, ¿no? Y que en la iglesia todo debe hacerse, dice, decentemente y con orden. Tú tienes ese concepto, los hermanos tienen ese concepto de que todo en la iglesia debe hacerse con orden, pero si cada uno habla en un idioma o en una jeringonza y nadie interpreta y hablan dos y tres, se forma un caos y es apenas natural. Por lo tanto, esta es una primera presentación de este tema del don de lenguas. Yo espero que tu conocimiento se vaya ampliando y te vaya quedando con mayor claridad en los próximos videos que vamos a estar compartiendo contigo sobre este fenómeno del don de lengua en la iglesia cristiana. Y lo vamos a ver en diferentes facetas, en hechos, ¿verdad? También vamos a ver el don de lenguas en Corintios, vamos a ver el don de lenguas en el Pentecostés, en Hechos 2. Y pues espero simplemente que esto pueda aclarar tus inquietudes y para que tú puedas permanecer firme y fiel a las promesas que Dios ha hecho y a ese don maravilloso que nos dio, el don del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en tiempos difíciles en donde no tenemos por qué tragar entero, sino que tenemos que revisar el texto bíblico para que cada práctica, para que cada enseñanza sea efectuada con un escrito está y no dejarnos desviar por conceptos errados que tienen algunos, ¿verdad?, que supuestamente con la Biblia también nos pueden engañar. Así que te espero en nuestro próximo video. Seguiremos aclarando este tema sobre el don de lenguas. Dios te bendiga. Para mí fue un gusto compartir este primer tema. Te invito para que no te pierdas nuestro próximo video, que haremos énfasis en este mismo tema. Déjame orar. Padre, abre por favor nuestra mente para que podamos captar tus verdades y no dejarnos engañar, sino que a la luz de tu palabra podamos, Señor, corregir cada doctrina, corregir cada enseñanza, cada dogma, cada práctica que realicemos. Abre nuestra mente cada día y enséñanos a través de tu palabra a aquellas personas sinceras que quieren saber, que quieren conocer, para que no seamos engañados y poder vivir como tú quieres, Señor, en este tiempo final. Concédenos tu bendición y tu perdón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Chao, mis hermanos. Dios les bendiga.